Nos hacemos mayores, episodio 37. Buenos días y ser bienvenidos a Nos hacemos mayores, el podcast donde aprendemos a mejorar la vida de la gente mayor. Noticias, entrevistas y un sinfín de novedades que nos ayudan a conocer y comprender mejor esta etapa de la vida. Hoy aprenderemos sobre la vivienda para personas mayores, sus retos y sus oportunidades. Para ello conversaremos con Irene Lebrusan. Es una experta en investigación sobre la vejez, la vivienda, comportamientos residenciales y muchas otras cosas más que ahora nos contará ella. También escribe artículos en un blog del CENIE, Centro Internacional sobre el Envejecimiento. Su blog se llama Envejecer en Soledad. Me llamo Donato Real y este es el podcast de Nos Hacemos Mayores. Si quieres ponerte en contacto conmigo, puedes hacerlo mandándome un email a contacto@noshacemosmayores.com. Y ahora vamos a conocer a Irene Lebrusan. Hola Irene. Buenos días, ¿cómo estás? Pues mira, muy bien, aquí estamos. Tengo un poquito constipado hoy un poco, que ya empezamos con... que se me lo pegan los niños, esto... Mira, Irene, he hecho una pequeña introducción a ti, pero siempre que tenemos delante, pues nos gustaría saber quién es Irene y cómo has llegado a esto de hacer un libro que se llama La vivienda en la vejez. Vaya, empezamos con una pregunta fuerte, casi Ahí, existencial. sí, sí, hay que saber con quién estamos hablando. Pues como autodefinirse siempre es muy complicado, y hablaremos esto también sobre la autodefinición de las personas en la vejez, que me parece un temazo. Bueno, pues a mí no me va a resultar más fácil, pero bueno, pues por ceñirme a lo que tiene que ver con mi profesión, soy doctora en sociología. La verdad es que creo que es lo que mejor me define en este momento, raro que pueda parecer. Y bueno, ¿cuál ha sido mi camino hasta llegar a escribir este título? Pues no sabría exactamente a qué punto remontarme. Y yo creo que voy a empezar casi que por el principio de los principios. Yo crecí en Vallecas, soy vallecana, que es un barrio donde las viviendas pues no son maravillosas. Hay una serie de problemas de accesibilidad, es también un entorno peor conservado que otras zonas de la ciudad de Madrid, por ejemplo. En fin, en algún momento durante mi carrera de sociología descubrí la sociología urbana y Ujú. pues la vida y creo que bueno, pues la oportunidad que tuve de hacer una tesis con una beca FPI, bueno, pues me permitió ahondar en este tipo de temas de la desigualdad residencial. Ya había trabajado algo antes sobre este tema. En definitiva, intentando sintetizar, realicé mi tesis doctoral sobre la vivienda en la vejez, sobre cuál era la situación de vulnerabilidad residencial de las personas mayores en España, que era un tema que me llevaba preocupando tiempo, incluso antes, cuando había hecho, por ejemplo, investigaciones en San Cristóbal, que es un barrio de Madrid también con una gran degradación urbana, donde se concentraba mucha gente mayor, pero incluso en poblados chabolistas, concretamente pues Caña Real, Las Mimbreras, que existían en ese momento, ¿no? Y me resultaba muy chocante que personas al final de su vida no tuviesen ya solo esos problemas que yo te comentaba con los que había convivido en Vallecas, ¿no? Pues el vivir en un cuarto piso sin ascensor, una vivienda muy pequeña, etcétera, etcétera, sino que había personas de todas las edades con grandes problemas residenciales, pero sobre todo cuando analizabas la situación de las personas mayores te dabas cuenta de que no era una situación coyuntural, sino que después de toda una vida en el sistema residencial no habían conseguido cubrir ni siquiera las necesidades mínimas o más básicas que todos tenemos en la cabeza. Bueno, realicé esa tesis doctoral sobre la vulnerabilidad residencial, analizando también, haciendo un diagnóstico cuantitativo a partir del censo de toda España y después con un cualitativo para entender un poco cuáles eran los procesos que habían llevado ahí a las personas que ya eran mayores, muy mayores además, a esas situaciones y cuáles eran sus estrategias de afrontamiento, ¿no? de esas situaciones. Eh, Entonces, por ejemplo, ¿hay diferencia de la vejez de antes y la vejez de ahora?
Pues también es una muy buena pregunta. Sí, existe una gran diferencia. Es verdad que la situación de las personas mayores ha mejorado la situación de todo el mundo porque tenemos al final un Ujú, estado de bienestar y esto, bueno, pues tiene una serie de efectos positivos, evidentemente. Eh, pero sobre todo la vejez ha cambiado porque vivimos más. O sea, no solamente además vivimos durante más tiempo, sino que lo hacemos en mejores condiciones de salud también, y a pesar de cuál es mi tema de investigación y de esto que he comentado sobre la vivienda, lo hacemos en mejores condiciones económicas incluso, ¿no? Con mejores condiciones materiales. ujú. Y esto da lugar a una nueva forma de experimentar una etapa que es bastante desconocida. Bastante desconocida porque antes vivíamos menos. Ya. No llegábamos a alcanzar edades tan largas. En ese sentido, la vejez de ahora está formada por personas que son pioneras en muchas cosas. Es como si hubiesen conquistado una etapa en unas condiciones que en realidad son muy nuevas. Ya. Y porque antes a lo mejor, pues, teníamos la vida de trabajo, ¿no? Nos jubilábamos y poquito más y ya moríamos, ¿no? Ahora tenemos una etapa de la vida que te jubilas, oye, y todavía te quedan ahí 20 años que puedes hacer muchas cosas. Eh, Em, dime, dime. Exactamente. Hay una cosa que sí que me parece importante, que es que además antes teníamos unos roles muy marcados. Era Ujú, en el caso de los hombres, además muy marcado por género. En el caso de los hombres, pues era el tema de la jubilación. La mujer trabajaba menos fuera de casa, entonces tenía más el rol de cuando los hijos iban de casa y demás. Y ahora también tenemos la posibilidad de tener nuevos roles. O sea, ahora las personas mayores también tienen una mayor participación, por ejemplo, en sociedad con respecto a, pues poner un ejemplo, pero es un ejemplo muy llamativo, el voluntariado, ¿no? ujú. Eh, el tema de las aficiones, la capacidad de ocio, la comprensión del ocio y del tiempo libre, ¿no? Todo esto hace que sea muy diferente, ya digo, tanto en condiciones de salud como materiales, pero también esto que, bueno, pues yo a veces llamo existenciales y que tiene mucho que ver con las condiciones identitarias. Ya. Y lo que pasa que siempre lo que hacemos es intentar vivir en nuestras casas, ¿no? Ya la última opción es pues cuando ya necesitas muchos más cuidados, irte a una residencia o tal. Claro, antes yo me acuerdo de toda mi vida que mi abuela vivía con nosotros. Entonces nosotros las cuidábamos, ella nos cuidaba cuando nosotros éramos pequeñitos, pero estábamos ahí. Ahora la sociedad pues se ha diversificado, iba a decir, se ha movido, ¿no? Ya no vivimos ni con nuestros padres cerca, tal, es difícil, pero ¿qué tipos de vivienda? La gente quiere vivir en su casa, pero ahora está el coaching, ¿no? El co-living, ¿no? Perdona. Comparten casa, los mayores también ya, para una forma de tener ese dinero para poder mantenerse ese tiempo, ¿no? Ese tiempo que vivimos ahora más lejos. ¿Cómo la gente mayor ahora vive esa etapa? Pues en realidad sobre esto creo que tendemos a, bueno, al final por los medios de comunicación, por los focos y a veces por incluso una serie de intereses económicos que pueda haber Mm, detrás, tienden a publicitarse o darle más visibilidad a determinadas formas de vivienda en la vejez que sí. no son, siguen sin ser las habituales, las tradicionales, etcétera, etcétera. Y me explico un poco yendo al origen de la pregunta, ¿no? Que tenemos aquí un poco la mezcla de residencias. Es Ujú, verdad que no nos queremos ir a la residencia, no solamente por lo que ha pasado y hemos visto durante la pandemia, que debiera ser una llamada de atención enorme hacia la sociedad con respecto a cómo es la situación de esas personas, ¿no? Que se supone que deberían estar protegidas y que realmente no lo están. Pero la residencia nunca ha sido una opción deseada. O sea, no, no es, y tampoco es cierto que vivamos ahora más en residencia. Es verdad que como somos más personas, o sea, hay más personas mayores acaban en la residencia, también por esto que decíamos, como van a vivir muchos más años, pues bueno, pues, esto sucede. Vale, tendríamos por esa opción que ya digo que es la mínima, pero cuando estamos hablando, por ejemplo, de cohousing, si miramos los datos, es verdad que datos tenemos muy poquitos, datos estadísticos, pero ujú, cuando miramos los datos, ni el cohousing, ni la residencia, ni son opciones mayoritarias, son opciones que están en torno al 4% del total de las personas que tienen más de 65 años, es decir, estamos hablando de un porcentaje muy pequeño. muy pequeño. Pues otras opciones que han salido, como esto del co-living, el co-living que al final es, el otro día en una presentación que hicimos, una señora
Una señora mayor se quejó y dijo: "Es que somos muy modernos para utilizar una serie de conceptos cuando tenemos unos equivalentes en castellano estupendos", ¿no? Y reivindicaba, y llevaba razón, aunque yo no me doy cuenta y es verdad que utilizo esos conceptos. Pues al final el co-living es el compartir piso de toda la vida Sí. y como mi otro tema, aparte de vejez, es el del derecho a la vivienda, a mí me parece una opción terrible porque en realidad está poniendo en conflicto dentro del derecho a la vivienda, el derecho a la intimidad. Es decir, compartir piso cuando tienes unas determinadas edades, te lo tomas de una manera temporal, etcétera, etcétera, pues puede ser una opción muy guay y muy chula. Con esto no digo que haya personas de mayores o de mi edad o de 50 años a las que en un momento determinado compartir piso les resulte atractivo, etcétera. Pero generalmente esto de compartir vivienda se hace por una cuestión económica. Ya, Si las opciones, si los motivos que les han llevado a compartir piso son distintas de las económicas y se basan en la compañía, en, yo qué sé, en eso, sí, otra manera de comprenderse a uno mismo, que es verdad que te conoces también cuando compartes piso. Maravilloso. Pero si las opciones son las económicas, ahí yo claro. me... Cuando es una obligación o una necesidad, ¿no? Exacto. Ya cambia la cosa. Yo ahí me pongo en guardia, o sea, no Ya. es, y planteemos también estas opciones, esto del cohousing, el co-living, el tal, como una serie de opciones que están ahí, pero no soluciones, que a veces es un poco, ¿no? Esto se plantea como una solución, la solución a la soledad no deseada es el co-living. No, Ya. eh, Eso sí te apetece, porque si no, oye, es, si tú quieres estar en tu casa, pues exactamente. claro, a lo mejor en otros países, en América, otras culturas, ¿no? Que es más el del alquiler, ¿no? Eres joven, tienes un apartamento, eres un padre de familia, madre de familia, tienes una casa grande, pero luego ya, pues vuelves a tener otro apartamento pequeño, pues eso ya es otra manera, ¿no? Es que en realidad la mayor dificultad que tenemos en Madrid es pues esa dificultad que tenemos de cambiar de vivienda. Es que es muy caro. Cuando has entrado en el circuito de la vivienda en propiedad, Mm, volver a la vivienda en alquiler, que a lo mejor resulta más interesante porque efectivamente pues tú eres pues un señor o una señora de determinada edad, tus hijos se han ido, igual te has quedado viuda, viudo y no necesitas la vivienda que tenías antes, o sea, te sobran habitaciones. Al final eso es claro. más caro, no tal. Pero resulta que a la hora de cambiar vivienda, pues tal y como está la situación de la vivienda ahora mismo, lo cara que es, etcétera, etcétera, pues resulta que dejar tu vivienda, que a lo mejor potencialmente puede llegar a un gran precio en el mercado, pero eso significa que tienes que tener dinero para invertir y la realidad es que la mayor parte de la gente no lo tiene. Ya. Entonces, por eso nos cuesta, es uno de los motivos que nos cuesta, por el que cuesta tanto cambiar de vivienda. Pero ya digo, principalmente porque esa idea de cambiar de vivienda en propiedad a una vivienda en alquiler, pues por cuestiones relacionadas con impuestos, etcétera, etcétera, es muy complicada. Y tampoco tenemos esa cultura arraigada. Eso significa que tampoco vamos a encontrar pues una serie de lugares donde nos vayan a asesorar al respecto, etcétera, etcétera. En definitiva, cambiar de vivienda es muy complicado a cualquier edad y cuando somos mayores pues mucho más. Y encima que nos volvemos pues más, queremos seguir en nuestro barrio, en nuestro panadero, nuestros vecinos, o sea, es Importantísimo, complicado. importantísimo esto que señalas, o sea, lo que son las redes de solidaridad, ¿no? O sea, a veces decimos esto de, no, ya no existen lazos sociales en las ciudades. No es cierto, lo que pasa que es verdad que tienen igual otras manifestaciones, pero los circuitos de solidaridad o de lo que pues en investigación llamamos incluso los lazos sociales débiles siguen Ujú, siendo muy importantes. Y es verdad que igual tú tienes una persona mayor en un barrio con problemas de accesibilidad que no puede bajar, por ejemplo, pues no puede bajar los 4 pisos o 3 pisos o un piso y medio, da igual, pero tiene problemas para bajar a la calle, te la llevas a un barrio totalmente distinto a las afueras, con súper bien adaptado, etcétera, etcétera, pero entonces no quiere bajar a la calle porque no tiene con quién hablar. ya, Entonces, bueno, es complicado. ¿Y los ayuntamientos están trabajando en esto? Porque, claro, en unos años, ya creo que vamos tarde, pero en unos años va a haber mucho más gente mayor que niños. Ya los parques y habrá que adaptar los servicios a los mayores. ¿Cómo están los ayuntamientos?
Pues esto en realidad desde el punto de vista, desde el prisma municipal o desde el plano municipal, es desde donde deberían empezar a abordarse los problemas. ¿Qué pasa? Que tenemos una gran diferencia en cómo funcionan los ayuntamientos, dependiendo de la comunidad autónoma, pero incluso dentro de una comunidad autónoma, de un ayuntamiento a otro, tenemos grandes diferencias. Pero aquí uno de los grandes problemas que tenemos es el cortoplacismo que caracteriza las decisiones políticas en España, ¿no? Hacemos una serie de decisiones a 4 años vista, Mm. entre que tú planificas, lo haces, etcétera, etcétera. En realidad, pues son actuaciones muy de cara a las elecciones para intentar renovar, ¿no? Y vamos siempre como vamos o van, mejor dicho, los ayuntamientos siempre a la carrera. Entonces, ya digo, aunque hay una serie de salvedades y de repente, bueno, pues ves actuaciones que están muy bien o ideas brillantes, además esto de, bueno, de partidos de todos los colores y sabores, pues a veces todos tienen buenas ideas y a veces llegan a desarrollarlas. ¿Qué pasa? Un poco lo que yo he encontrado, esto no es una crítica gratuita, sino después de analizar muchos. Algunos de los diseños de actuaciones se hacen sin preguntar a los y las interesadas. Ya. Esto hace que se destine un dinero, un esfuerzo, también hay que contar, ¿no? Con ese esfuerzo, hay un esfuerzo humano detrás, ¿no? De una serie de trabajadores del ayuntamiento, de la administración que sea, pero no se tienen en cuenta los problemas o las dificultades de aplicación. Pondría ejemplos, esto hablábamos antes del co-living, ¿no? Esto de compartir piso, podría ser, ya digo, una buena opción y bueno, pues en algunos ayuntamientos se han hecho iniciativas de este tipo y resulta que después no funcionaban. Después de haber puesto el programa en desarrollo, etcétera, etcétera, no funcionaba porque no se ha tenido en cuenta, por ejemplo, pues que para una persona que lleva no sé cuántos años viviendo sola, independiente, etcétera, etcétera, que tú le metas en su casa una persona de fuera con quien no tiene un lazo, con quien no tiene una relación previa, con quien bueno, pues puede generar una serie de problemas de convivencia, que no es porque se vayan a tirar de los pelos, sino simplemente pues, porque no son felices. No son, Ya. bueno, pues es un ejemplo muy tonto, pero como este tenemos miles, tanto en cuestiones relacionadas con la vivienda como en cuestiones relacionadas con el urbanismo. Y te iba a preguntar, por ejemplo, cuando las normas, por ejemplo, para edificar un edificio, habrá unas determinadas normas. ¿Hay normas que ya de accesibilidad que sean obligatorias, por ejemplo, que tengan rampas, que tengan ascensores, que sea más adaptado ya desde el inicio a esa movilidad más reducida que tenemos cuando somos más mayores? ¿O Sí, esto es independiente? Cada uno. Eh, sí que ha cambiado, o sea, la regulación y las normativas de edificación han cambiado mucho. También aquí hay otro problema, que es que cambian dependiendo de la comunidad autónoma. Mm. Entonces, de nuevo, pues tenemos unas que son mejores que otras y después, pues lo que esto yo me lo encontré en mi investigación en un momento determinado, ¿no? Me lo contaban unos arquitectos, me decían que a algunas empresas les había resultado más barato pagar la multa por no cumplir los parámetros de accesibilidad Ya. que lo que se tenían que gastar en cumplir con esa accesibilidad. Entonces, bueno, pues esa accesibilidad universal de la que hablamos y que enarbolamos a veces es un tanto ficticia. ¿Por qué? Pues porque esto es después de mucho analizar y de entrevistar a muchos, no solamente arquitectos o arquitectas, sino a personas afectadas con problemas de movilidad, pues nos encontramos con rampas, por ejemplo, que no cumplen con los grados de inclinación, con rampas que son muy largas y que no tienen una serie de mesetas intermedias para que aquello no se convierta en una especie de rally con la silla de ruedas. Ya. Eh, un poco este tipo de cuestiones. Y luego que podemos ver, y esto yo invitaría a todos los oyentes a que lo mirasen en su ciudad, que están muy mal conservadas. A veces nos encontramos una rampa que a lo mejor podría cumplir con esos parámetros de accesibilidad y al final de la rampa tenemos un socavón que es Sí. un receptáculo de charcos estupendo y maravilloso, pero que claro, pues impide su uso. O rampas que acaban prácticamente en una carretera, ¿no? O sea, cuestiones un poco de este tipo, ¿no? Que tú lo ves y dices, pero ¿cómo se les ha podido ocurrir? Bueno, pues por eso decía que a veces creo que no se tiene en cuenta a las personas que van a ser usuarias y tenemos también unas visiones muy estereotipadas de cuáles son las necesidades que no responden. Puede, puede ser que pensemos que hasta que no me toque, ¿no? Como a mí no me afecta, como yo subo y bajo las escaleras y ya está, pues no le doy esa importancia. Pero yo, por ejemplo, que he tenido, bueno, ya son 6 años, ¿no? Pero he tenido pequeños, he tenido que ir con el carrito
Y ahí es cuando te das cuenta que las aceras son estrechas, que en el volardo, en el paso de cebra, un pequeño escalón ya te tropiezas con el carrito, y más. Ahora dices urbanismo, ¿no? Ujú. ¿Cómo puede ser que no haya ascensores para acceder al metro? Exacto. Te quedas como, no, sí, hay accesibilidad, pero dices, ya, Ujú. pero no hay, te piensas que sí, pero no en todas. O sea, yo a lo mejor puedo en mi barrio, sí que puedo bajar, pero luego no puedo subir a otro sitio. Y tengo una clarísima que es en la estación de San, como si fuera Atocha, para decir en Madrid, ¿no? Pues que no hay ascensor para subir y bajar fácilmente. Te tienes que buscar las mañas. Y eso que somos, que yo soy fuerte, cojo el carro y lo subo, pero me imagino una persona mayor o alguien que no pueda, eso. Exactamente, personas que van solas, ¿no? Al final esto supone también como una negación del uso de los espacios, ¿no? Está siendo bueno, pues ya digo, se está haciendo una distinción muy clara. Si tienes problemas de accesibilidad, tú aquí no puedes. Ya. Y no nos llevamos la mano. El resto, que tenemos a lo mejor más oportunidad de quejar, de quejarnos o de reclamar, bueno, no sé hasta qué punto, pero creo que al final se hace la fuerza, ¿no? A partir de la comunidad. Mm. No nos damos cuenta de esas cosas y no reclamamos. ¿Tú crees que mejoraremos en unos años? Al ser más gente la que tenga estos problemas, porque será más gente la mayor, se quejarán más y se pondrán soluciones. Pues, pues te voy a dar dos respuestas. Una negativa, voy a empezar por esa, pero vamos a intentar acabar por la positiva. La negativa es que se suponía que después de la pandemia íbamos a Sí. ser más sensibles hacia determinadas cuestiones. Por Ujú. ejemplo, sabemos lo terrible que es quedarnos encerrados en casa y no poder bajar a la calle. Sí. Sin embargo, no tenemos una mayor sensibilidad ahora mismo hacia esos temas, ¿no? Parece que se nos ha olvidado. Entonces, bueno, pues ese sería mi punto más escéptico. Pero sí que pienso que a pesar de este escepticismo que presento, sí que creo que tenemos más sensibilidad, no necesariamente porque tengamos esa experiencia en carne propia, pero sí que creo que las cosas están cambiando. O sea, de nuevo, ¿no? Si hablamos que hay un cambio de la vejez, es cierto que aunque sigan sin ser accesibles todas las estaciones de metro, ahora hay estaciones de metro que sí que son accesibles y que hace unos años no. O sea, sí que es verdad que las cosas están cambiando y creo que irán cambiando. Lo único aquí es lo lento que está cambiando todo. O sea, Va todo muy necesitamos despacio. sí, mayor rapidez y una visión quizá más comprensiva, o sea, pues esto que comentábamos antes, ¿no? La accesibilidad no es solamente que tenga una rampa, sino que esa rampa realmente sea funcional. O Mm. sea, que no haya escalones. Esto a mí me maravilla, lo digo en el sentido más irónico, pero es cuando dices, no, si tenemos ascensor y luego tú llegas y hay cuatro escalones de acceso al ascensor, pues claro, Claro. tú lo estás inutilizando. Bueno, pues, pero sí, pienso que vamos a mejor a pesar de todo. Mira, yo leo noticias, ¿no? Y tengo dos apuntadas aquí para comentarlas contigo. Una es que unos valencianos, unos señores mayores, se quejaron porque, claro, les habían cambiado los bancos del barrio. Los bancos del barrio de toda la vida, los de madera, con hierro en los lados, se lo habían cambiado y le habían puesto unos de piedra, unos de piedra. Y decían, bueno, sí está muy bonito, pero esto está muy duro, que yo Es, vengo aquí a sentarme y es que me duele la espalda de estar aquí. Decía, o sea, que el urbanismo y se habían quejado para que les pusieran los de toda la vida, los bancos de toda la vida. bueno, bravo por estos señores. Es verdad, o sea, a veces bueno, estoy yo en algunas presentaciones que he dado hace poco me centraba precisamente en esto, que estamos haciendo que las ciudades se centren más en lo bonito, ¿no? En la parte estética que en la funcionalidad. También por eso, ¿no? Mm, Lo que decía, es que no se le pregunta a quienes lo van a utilizar. O sea, los bancos de piedra no solamente son más duros, sino que además, pues, son mucho más fríos en invierno eso y es también. son mucho más calurosos en verano también. O Sí. sea, un poco este fenómeno que estamos viendo de la desaparición de los árboles también Ujú. nos afecta muchísimo porque eleva la temperatura, isla de calor, efecto isla de calor, todo este tipo de cuestiones hay que tenerlas en cuenta. Pero vamos, esto de estos señores me parece maravilloso. Yo me los llevaría por todos los municipios de España para que hagan la misma campaña y que tengamos un urbanismo que sea funcional a las necesidades, un urbanismo que invite a ser usado. Mm. Mira, hay un traje que se llama el traje Max,
que tú te lo pones y te regulan y entonces haces que empatices con el señor mayor porque tú ves la poca movilidad o la poca visión o oído que tiene. Empatizas con el mayor. A lo mejor a los diseñadores o a los arquitectos habría que hacerles, oye, ponte este traje o ponte en una silla de ruedas para que veas también cómo se está en el barrio, cómo te puedes mover, ¿no? Para que lo vean eso. Igual tenemos que probar y hacerles pequeños castigos de uso para que Mm. tengan una mayor sensibilidad. Pero bueno, yo creo que vamos mejorando, van cambiando, lo que pasa es que es poco a poco, como tú has dicho, vamos cambiando. ¿Tienes algún ejemplo? ¿Hay ciudades eh, que llevan ya trabajando tiempo esto? Uf, pues qué pregunta tan difícil. Sí que hay ayuntamientos que están trabajando esto, sí que hay ayuntamientos que están teniendo en cuenta este urbanismo más accesible, pero no diría que te contamos con ninguna ciudad que esté, ¿cómo decir?, que haya resuelto este problema en su Mm, totalidad. Sí que creo que tenemos, pues ahora mismo arquitectas, voy a decir arquitectas porque concretamente son mujeres las que yo conozco, ¿no? Que tienen mm. esta mayor sensibilidad. Estoy pensando, por ejemplo, en Paz Martín, que está especializada en estos temas. Y entonces, bueno, pues tienen pues ya digo, sí que miran la ciudad con otra sensibilidad. Y a veces se hacen iniciativas muy buenas, incluso de espacios intergeneracionales y demás, pero suelen ser actuaciones muy atomizadas en Ya. una determinada parte de la ciudad, entonces si seguimos teniendo la ciudad, pues luego topan de piedra o este mobiliario urbano que expulsa al uso, pues, pues bueno, o sea que no me atrevo a destacarte ningún Va. ayuntamiento. Hemos dicho ciudad, pero ¿y en los pueblos? ¿Se está mejor en los pueblos que en las ciudades? Pues es una gran pregunta y la verdad es que tenemos la idea tenemos romantizados los pueblos y tenemos esta idea de que en los pueblos está mucho mejor, pero también porque tenemos esa idea emocional que creo que todos ¿no? Intentamos como emular cuando íbamos allá al pueblo, que íbamos de vacaciones, etcétera, etcétera, ¿no? De otros tiempos que quedan muy atrás y que no tienen nada que ver. En los pueblos estamos viendo que cada vez más pues estos problemas de accesibilidad siguen incidiendo. Es verdad que como suelen ser, sobre todo los pueblecitos que son más pequeños, como en teoría todo está un poco más concentrado, pues bueno, Sí, depende. ¿Qué pasa? Que también cuando hablamos de pueblos, hablamos en el caso concreto de España, como si todos los pueblos fuesen iguales y no tiene ya. nada que ver. Si estamos hablando de un pueblo en Galicia, ¿no? Con sus aldeas, etcétera, etcétera, pues registran una serie de problemas que igual en un pueblo de Castilla-La Mancha, aunque también esté enfrentado a problemas de despoblación, etcétera, etcétera, pues no tienen, porque también tenemos que tener en cuenta cuestiones orográficas. O sea, si El el pueblo clima y... exactamente, si el pueblo más llano, si el pueblo tiene, bueno, pues ese tipo de cuestiones. Pero sí que en los pueblos también existen problemas de accesibilidad y problemas de necesidad de inversión, también pues que las aceras son más estrechas. ¿Qué pasa? Pues que como teoría pasan menos coches, pues igual se puede ocupar el La espacio urbano. vía. Ujú. Exactamente, perdón que he dicho espacio urbano, se puede utilizar la vía, pero en realidad no es la situación idónea. O sea, hay que trabajar en todos los espacios. También hay grandes diferencias entre las ciudades grandes y las ciudades medianas o las ciudades más pequeñas, pero Te iba a preguntar lo has dicho antes, la intergeneracionalidad. Eh, ya no para o sea, ya es bueno para las personas mayores y los jóvenes. ¿Eso también se debería poner en algún sitio para los espacios, hacerlos intergeneracionales? deberíamos, la cuestión de la intergeneracionalidad debería ser algo que atravesase todas las esferas cuando estamos pensando en la mejora de la sociedad, porque efectivamente tiene una serie de beneficios muy claros, tanto las personas mayores como para las personas jóvenes y para las que están en el medio también. O sea, Ujú. y además eso nos convierte pues, en una sociedad lógicamente más inclusiva, pero incluso desde el punto de vista económico, que parece que es el que a algunas personas o a algunos sectores es el único que les importa, bueno, pues lo que se demuestra en las escasísimas investigaciones que hay sobre intergeneracionalidad, por ejemplo, en los empleos, en los trabajos, Sí. es que son más productivas estas empresas, a pesar de esa visión negativa que se suele tener. Entonces, pues sería, ya digo, esta tiene que ser una perspectiva que aborde todas las esferas,
pero no solamente porque sea mejor para las personas mayores, porque seamos así una sociedad más inclusiva, sino porque es positivo para el resto de las personas. En el punto del urbanismo resulta complicado porque no tenemos tradición de esa intergeneracionalidad y lo vemos si nos vamos a cualquier plaza, sobre todo en una ciudad, ¿no? En Ujú. Barcelona, en Madrid, pero pensemos en cualquier otra ciudad. Nos vamos a una plaza grande y tenemos el espacio, el corralito de los niños, que además es un corralito porque están ahí, ¿no? Como En su valla protectora ahí. con su valla protectora y demás. Tenemos luego otro espacio donde, y tú dices, está en la misma plaza ya, pero cada uno en un extremo. Otro espacio donde hay una serie de mobiliario urbano dirigido para que las personas mayores hagan deporte. Luego tienes otro espacio, pero son espacios justapuestos que no se comunican entre sí. Son espacios que no hablan entre ellos. Entonces, bueno, pues al final en el uso tendemos a hacer este uso atomizado y parece, ¿no? Como que tú tienes que pensar, si tú eres un papá con unos niños, pues sí puedes estar en esta partecita del parque, pero igual no puedes, no te sientes legitimado a usar ese mobiliario que está para pedalear, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de cuestiones. También tenemos, este sí que te lo señalo porque me parece terrible, ¿no? Esta difusión de los bancos que son unipersonales. Ah, sí, esos también los he visto. Cada vez hay más, eso nos impide que hablemos unos con otros. O sea, si no hay comunicación interpersonal, ¿cómo va a haber una comunicación intergeneracional? Es imposible. Ya. Es que, claro, tú has dicho beneficios económicos, pero al final también hay que buscar los beneficios sociales, porque al final esto repercute en toda la sociedad, ¿no? Quiero decir que tú has dicho, es mejor a lo mejor pagar la multa y tal. Ya, pero es que a lo mejor socialmente al final necesitamos o nos tenemos que obligar a hacerlo eso, porque no solo es económico, es social también. Exactamente. O sea, ya digo, yo a veces saludo al tema este social, económico, porque digo, a ver si así le prestan un poco más de atención cuando les suene el clink clink de las monedas. Ya. Pero evidentemente, o sea, si queremos, o sea, al final es por el bienestar de todos. Al final es tan fácil como si tu vecino es más feliz, tú también eres más feliz. Mm. Es así de simple y de sencillo. Irene, estamos terminando, pero me gustaría saber que no te dejes nada, dinos algo que no te haya preguntado y quieras decirnos y ahora te comento una cosa. Pues la verdad es que, bueno, ha sido, bueno, primero un placer y muchísimas gracias por invitarme. Hemos hablado de tantos temas y tantos otros que querría seguir hablando que no sé destacar uno en concreto. Sí que es verdad, quizá por hacer esa parte así de activismo con respecto a las viviendas y a las personas mayores, que tengamos cuidado con algunas soluciones que se están planteando como soluciones mágicas, ¿no? Tipo, por ejemplo, ahora es esto de puedes comprar una vivienda en la que hay una persona mayor y cuando esa persona mayor fallece, pues ese tipo de iniciativas son terribles porque no solamente supone que tú estás pendiente de que es así de horrible, de que una persona muera para que tú puedas acceder a esa vivienda, no solamente es horrible por ese sentido, sino porque esto en realidad pone en riesgo el derecho a la vivienda del resto de la comunidad. Es decir, si tú eres una familia normal, tú no te puedes permitir estar pagando una hipoteca de una vivienda en la que no estás viviendo. Entonces, esto abre en realidad la vía pues a una serie de fondos de inversión, Mm. básicamente, que son los que se van haciendo con la ciudad. Eso va a poner en riesgo la sociedad del futuro, la vejez del futuro también, porque pues no podemos permitir que se monopolice el control de la vivienda. Quizá parece un poco fuera del tema que estamos hablando, pero me parece que es clave. Si necesitamos pensar también en las condiciones de la vejez del futuro. Muy bien. Es que al final o lo hacemos sociable o lo hacemos pues que podamos convivir todos o si no, pues va a ser un mercado, un centro comercial todo y así. Te Exacto. decía que te iba a comentar porque tienes un blog, ¿no? Sí, ¿Cómo se llama el blog? Envejecer en Sociedad es un blog que llevo escribiendo desde 2019. Está alojado en CENIE. CENIE es el Centro Internacional sobre el Envejecimiento. Yo soy allí coordinadora del área de calidad de vida y sociedades longevas. Y bueno, pues empecé a escribir en este blog incluso antes. Lo traducen además a inglés y a portugués. Y bueno, tenemos bastante difusión también en otros países, sobre todo en Latinoamérica.
Ujú. tenemos una gran difusión. A mí es un blog que me hace feliz, Muy la bien. verdad. ¿Qué te aporta más, el libro o el blog? Mm, pues el libro se El publicó resultado, ¿no? porque gané un concurso. Entonces es verdad Ajá. que fue como el reconocimiento a mi tesis doctoral, que también bueno, pues ganó un premio de economía urbana del Ayuntamiento de Madrid. Entonces me hizo muchísima ilusión. Entonces son dos esferas completamente diferentes, pero el libro es mucho más académico porque está publicado por el CSIC y el blog lo que me permite es hablar de temas muy diversos y llegar sobre todo a personas muy mayores que a lo mejor pues mi libro no lo encuentran tan atractivo Ujú. y sin embargo, pues los posts que son cortitos, de temas muy diferentes y donde hablo de cuestiones pues tan diversas como pues desde la vivienda hasta cuestiones como el suicidio, por ejemplo, que está aumentando entre Ujú. las personas mayores, ¿no? Bueno, pues me produce pues una gran satisfacción que después ellos en Facebook, por ejemplo, comenten, se contesten unos a otros y sea hay como una pequeña comunidad. Está vivo Entonces, el tema. exacto, son temas, no podría elegir. Eso es como lo de a cuál de tus hijos quieres más. Yo Muy, os quiero a los dos por igual. muy bien, pues recomendamos este blog, que hay muchos temas muy buenos y yo ya me he apuntado a un par de ellos para leerlos. Muchas Envejecer gracias. en sociedad se llama. Echarle un vistazo y buscarlo. Muy bien, Irene, pues siempre cuando acabamos lo que hacemos es una ronda de preguntas personales y porque pensamos que entidades, empresas, siempre hay personas. Queremos saber cómo es la persona que estamos entrevistando. Mira, una afición tuya, dinos una afición tuya. Pues la verdad es que lo que me gusta y me encanta y me apasiona es leer. Igual no Muy suena bien, tan, pero me encanta leer, me gusta muchísimo leer. muy bien. Luego hay otra de cultura, te la hago ya si quieres. Dinos, recomiéndanos algo cultural. Pues fíjate, como hay otra de las cosas que me gusta mucho es la arquitectura. Entonces, Ajá. como actividad cultural, así recomendaría a las personas que diesen una vuelta por su ciudad mirando a los edificios, ¿no? A veces parece que vamos mirando hacia el suelo. Yo les recomendaría levantar la vista y mirar los edificios, incluso con una guía, se puede conseguir una guía de los edificios de la ciudad, para ir viendo las diferentes etapas constructivas. Me parece, ya digo, también lo metería como hobby y me parece algo maravilloso. A mí me gusta mucho hacerlo. Mira. Mira, una vez te voy a contar otra. Una vez fuimos a un pueblo y nos dieron una vuelta por el pueblo, una visita guiada. Pues la relación era una visita guiada a través de las piedras. Y nosotros, piedras, piedras. Pues nos iba contando qué tipo de piedras, qué tipo de balcones, qué tipo de ventanas se hacían en cada época. Y entonces nos dio una vuelta por el pueblo y fue fantástica. Vimos cómo había evolucionado los años por las piedras. Muy bien, muy bien. Se ven las ciudades de otra manera. A mí, ya Sí, digo, sí. es algo que me parece súper interesante. Muy bien. Oye, una persona referente que tengas, ya Qué sea difícil. en personal o laboral. Pues Pues mira, fíjate, voy a irte un poco a la personal barra laboral. Estoy pensando en una persona que me ha parecido maravillosa y que me pareció. Te voy a dar dos, de hecho, ahí Venga, pues estaba pensando en lánzate. María Victoria Gómez. María Victoria Gómez es una profesora de Sociología Urbana de la Universidad Carlos III de Madrid desde el principio me ha parecido maravilloso su forma de tratar al resto de sus colaboradores, de sus estudiantes, y además es una persona muy, muy, muy trabajadora. Muy bien, Entonces, creo que, ya digo, tanto en la esfera personal como en la profesional, o sea, me maravilla. Y muy bien. el director de CENIE también le pondría ¿Cómo se como llama? Juan Martín. Juan Martín. Le pondría como referencia porque, bueno, pues porque me parece que es capaz de motivar a los equipos de una manera que yo no había visto en ningún otro trabajo. O sea, me parece, ¿no? Ujú. Esa confianza que él tiene, ese cariño incluso, ¿no? Y la preocupación incluso por los temas que se tratan, que además en nuestro caso es la vejez, en fin. Mm. eh, pues bueno, pues también creo que podría destacar a otras, la verdad. Muy bien. Con estos dos vamos, tienes ahí unos dos muy buenos referentes. Estupendo. Te iba a preguntar que siempre estamos aprendiendo cosas. Dime algo que o has aprendido o estás aprendiendo. Pues estoy aprendiendo
mucho sigo dentro de mis temas de investigación, pero estoy leyendo mucho sobre la importancia de las comunidades y esta nueva visión de entender la forma de hacer comunidad, de crear, incrementar lazos sociales, incluso en los entornos en los que parece que han desaparecido. Entonces diría que estoy quizá sorprendida pues leyendo libros como los de Eric Klinenberg o los de Talha Blockland, que hablan sobre comunidad como práctica urbana, ¿no? Y el valor que tienen, por ejemplo, las bibliotecas o, ya digo, todos estos que no pensamos en ellos como los espacios públicos, ¿no? Ya. Pero, por ejemplo, qué valor tiene una biblioteca en una determinada comunidad para afrontar problemas, pues igual como la soledad no deseada, vamos a pensar, o como problemas de aislamiento o de también esa soledad existencial que a veces Mm. tenemos, ¿no? Que no tiene que ver con la visión tradicional de soledad. Vaya. Muy bien, muy bien. Bueno, pues ponte al tema y nos lo vuelves a contar, ¿vale? Estupendo. Pues nada, la última es si tienes alguna persona que creas que puedes invitar a este podcast, como te invitó a ti, Josefa. Pues hay una persona a la que también admiro profesionalmente. No le he avisado, no sé si le parecerá bien, mal o regular, pero yo voy a decir su nombre, Elisa Salamozos. Me Sí. parece que es una persona que sabe muchísimo de soledad no deseada, Ajá. eh, tiene un compromiso laboral, que es en realidad un compromiso personal con el tema, ¿no? Su manera de trabajar, su manera de analizar, no sé, me parece realmente admirable y creo que al programa podría aportarle muchísimo porque creo que es una gran experta en la cuestión de la soledad no deseada y la creación de, bueno, pues el cómo trabajar, por ejemplo, el voluntariado, ¿no? Para abordar este problema. Bueno, pues me parece que sería maravillosa. No sé si Muy le bien, parece mal o regular, pero creo que es una imprescindible, vaya. muy bien. Pues nos pondremos en contacto con ella y oye, a ver si quiere participar. Pues Irene, ha sido un placer conversar contigo y seguro que en algún sitio nos volvemos a ver. Un placer, Donato, y muchísimas gracias por invitarme a vuestro programa. Gracias. Hoy hemos tocado muchos temas, así que os voy a recordar el nombre del blog de Irene, Envejecer en Sociedad. Echarle un vistazo y más tranquilamente podréis ir aprendiendo de cada tema que ella trata. Muy buen trabajo, Irene. Gracias por compartir. Y ya sabéis que compartir es vivir, así que si tienes algún consejo o algo que contarnos sobre estos temas, no te lo guardes y compártelo con nosotros. Déjanoslo en un comentario o mándanos un correo a contacto@noshacemosmayores.com. Antes de marcharnos, os recuerdo que este domingo publicaremos el episodio extra que hacemos cada mes con las mujeres de la asociación No Worry Show. En este episodio hemos hablado sobre la tecnología, cómo era la tecnología antes y cómo es la de ahora, y muchas otras cosas más. No te lo pierdas. Espera, que se me olvidaba. Si te es complicado hacerte una cuenta en Spotify o iVoox para escucharnos, siempre puedes buscarnos en YouTube. De esta manera es todo más fácil. Ponéis podcast Nos Hacemos Mayores y ahí estamos. Se está acabando el episodio de hoy y espero que te sean de interés todos estos capítulos de podcast que hacemos, que los compartas con tus amigos, padres o personas que creas que están interesadas en estos temas. También, esto es importante, te voy a pedir que te suscribas para que estés informado del último episodio, que le des a un like o un me gusta. Y no lo dejes para luego, que sé que se te olvida. Claro está, que te invito a escucharnos en el próximo episodio. Un abrazo.